Muy bien, vamos a comenzar ya con la introducción del Evangelio según San Juan. Estamos en el discipulado, ahora ya pasamos el video de presentación, ahora está el discipulado o el video número 2. Que los guía es el hermano Elvis Chacón. Primeramente que nada, para comenzar a introducirnos en el Evangelio de Juan, primeramente que nada tenemos que ver la paternidad literaria. Ahora, como recomendación y también como se les solicita a través de la plataforma, es que puedan leer el libro de Juan completamente. El libro de Juan completo. Tienen varios días para poder leerlo. Incluso les dejé el link de un audiolibro que está en YouTube. Así que no debería haber mayor problema para poder alcanzar eso. Así que bueno, cuando hablamos de la paternidad literaria, nos referimos específicamente al autor del quien escribió el libro. Y aunque el nombre del autor no aparece en el Evangelio, la traducción de la iglesia primitiva fuerte y consecuentemente lo identifican como el apóstol Juan. Así que vemos que la iglesia primitiva le da por tradición el autor del libro de Juan, aunque el nombre del autor no lo hayamos explícitamente dentro del libro, así como podemos encontrar en las cartas paulinas como el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, yo, el apóstol Pablo, tanto, o el mismo apóstol Pedro, se identifican al escribir sus epístolas. En este caso, el apóstol, en el libro del Evangelio según San Juan, no se especifica quién es su autor. Entonces, aunque el autor no lo hayamos explícito al interior de la carta o del Evangelio, al final del libro vamos a encontrar un indicio de quién pudo ser el autor. En Juan capítulo 21, versículo 24, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. En Juan capítulo 21, versículo 24, en el mismo Evangelio de San Juan, al final del libro, encontramos este versículo que ya le da la autoría a un discípulo. Entonces, automáticamente ya esto se reduce a 11 discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, hablamos de personas que estuvieron y fueron testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan de quién puede ser este discípulo. Y como el autor lo está escribiendo, se autonombra a sí mismo, porque lo vamos a ver en diferentes pasajes de las Escrituras, como el discípulo amado. Y entonces leemos en Juan capítulo 13, versículo 23, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Aquí claramente se denomina como al discípulo al cual Jesús amaba. Estaba sentado a su costado. Nuevamente en Juan capítulo 19, versículo 26, vuelve a mencionar este pequeño característica a este discípulo. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba. Recordemos, el primer versículo era la escena de la Santa Cena. Ahora vemos a los pies de la cruz, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Nuevamente, el autor o el autor del Evangelio, en este caso, se menciona al discípulo a quien él amaba. Juan 20, versículo 2. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor. No sabemos dónde le han puesto. Nuevamente en este versículo, el autor del Evangelio según San Juan menciona a este discípulo como el que Jesús amaba.
Juan capítulo 21, versículo 20, volviendo Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús y le dijo en la cena que había estado recostado al lado de él. Aquí hace mención nuevamente y para que no quepe duda, el, el escritor se encarga de recalcar que el discípulo que amaba era el mismo que leíamos en el Juan capítulo 13, versículo 23, que estaba recostado al lado de Jesús. Entonces podemos ver aquí la insistencia del autor del Evangelio según San Juan, que el discípulo amado es ese discípulo que se ve en Juan 21-24, que este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Una lectura detenida del Evangelio de Juan sugiere que el autor fue uno de los apóstoles, uno de los 12, uno de sus discípulos al cual Jesús amaba. Y ahí tenemos los versículos que acabamos de leer y el testigo ocular de los acontecimientos de la vida de Cristo. Se concluye que el autor fue el apóstol Juan. Entonces, por todas estas autorreferencias, por toda esta evidencia interna que encontramos en el libro de Juan o en el Evangelio según San Juan, podemos determinar que su paternidad literaria o quien estaba escribiendo era el apóstol Juan. Ahora, el discípulo que Jesús amaba era Juan. Vamos a ver. El autor es identificado en este libro solo como el discípulo quien amaba a Jesús. No encontramos otra descripción, no podemos decir o no encontramos ni un paralelo dentro de los versículos, dentro de la Biblia, que aquel discípulo que amaba a Jesús era Juan, porque en los libros sinópticos o el Evangelio sinóptico no vamos a encontrar esa referencia, solamente la encontramos en el Evangelio según San Juan. Entonces ahí en que empezamos a descartar. ¿Quién era? Obviamente era judío, fue testigo ocular de los acontecimientos de la vida de Cristo, porque muestra notable conocimiento de las costumbres judías de la tierra palestina e incluye detalles propios de ser un testigo presencial. O sea, primeramente que nada, para que sepamos que es un discípulo, estuvo presente, muestra detalles que solamente alguien que ha estado presente puede saber. Entonces es un judío, es un discípulo y como decíamos, es alguien muy cercano. Eliminando, entonces encerramos a un círculo cercano que tenía el apóstol, nuestro Señor Jesucristo, los mismos que vieron la transfiguración de nuestro Señor, Jacobo, Pedro, Juan. Entonces, eliminando a los otros discípulos que pertenecían al círculo íntimo, y puesto que Jacob había sido martirizado antes de tiempo, en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 5, Jacob, recuerden que es el hermano mayor de Juan, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Entonces vemos aquí que ya Jacobo ya no está entre nosotros. Pedro es nombrado en estrecha asociación con el discípulo a quien Jesús amaba. Se concluye entonces que el autor fue Juan. Entonces, ¿cómo podemos ir ya en este descarte? No sé si se logró entender el descarte. El descarte primero era judío, que fue un testigo ocular, que fue bien cercano a Jesús, que pertenecía al círculo íntimo de aquellos que vieron la transfiguración. Se descarta de inmediatamente el Jacobo, porque Jacobo, hermano de Juan, murió a espada por el emperador. Entonces, ¿qué nos está quedando? Ese es el apóstol Juan. Entonces, como el Pedro se asociaba con el discípulo amado, y Pedro tiene cercanía, y se menciona mucho que Pedro estaba con el discípulo amado, y los que estaban ahí era Juan. Entonces, por esto se dice que Juan es el autor del Evangelio según San Juan. Esa es la evidencia interna que tenemos de la autoría de Juan, el discípulo o el apóstol Juan. Ahora, la evidencia externa de la autoría la podemos encontrar. Ahora, evidencia externa. ¿Qué significa la evidencia externa? Que padres de la iglesia primitiva, a través de documentos que ellos hayan escrito, le hayan asociado la autoría al apóstol Juan,
del Evangelio. Entonces, eso se le podríamos llamar como la evidencia externa. El padre de la iglesia primitiva, Irineo, él vivió desde el 130 al 200, fue discípulo de Policarpo. Y Policarpo, mira, fue del 70 al 160. En el año 70, ¿qué sucedió? Se fue destruido el templo de Jerusalén. Pero de ese tiempo es Policarpo, que fue discípulo directo del apóstol Juan, que fue discípulo del apóstol Juan. Algunos dicen que tenía que haber sido muy pequeño para poder haber sido discípulo del apóstol Juan, pero sí puede haber sido testigo ocular de él y haber recibido directamente las enseñanzas del apóstol Juan. Y él testificó que la autoridad de Policarpo, de Juan, es el que escribió el Evangelio durante su residencia en Éfesos, en Asia Menor. Entonces, la evidencia interna apunta a Juan si lo llevamos por el descarte del discípulo amado, pero la evidencia externa de las personas que estuvieron más cercanas al apóstol Juan dicen y dan testimonio que el que escribió la carta fue el mismo apóstol Juan en Efesios. Recordemos que el apóstol Juan vivió hasta el año 100. Entonces, lo más probable es que si 160 vivió Policarpo, sí tenía que haber tenido una edad más o menos prudente, donde se pudieron haber reunidos. Entonces, las fechas, bueno, ya dimos un poco. Y ya. Entonces, queda claro que el autor del Evangelio según San Juan es el apóstol Juan. En eso, porque van a haber otros debates que se podría hacer mucho más extenso este tema, porque hay muchos que proponen a otros Juanes que habían en la iglesia primitiva que pudieron haber escrito el Evangelio. Pero la tradición cristiana, la tradición de la iglesia nos dice que los padres de la iglesia ya postulaban al apóstol Juan como el autor del Evangelio. La fecha, según los historiadores, la fecha de la escritura más plausible sería entre el año 70, la fecha de la destrucción del templo, y el año 100. En ese rango de tiempo, en el año que murió Juan, el apóstol Juan. Entonces, entre el 70 y el 100 es como el rango para ir viendo. Obviamente, en el año 100 no fue, porque fue en el año en que murió el apóstol Juan. Entonces, la iglesia primitiva tiene el siguiente testimonio. El testimonio de la iglesia primitiva también postula que es de una fecha posterior al año 70 después de Cristo. O sea, no están diciendo... ¿Por qué ponen el año 70 como referencia? Porque es la fecha donde se destruyó el templo en Jerusalén. Entonces, antes de esa fecha fue imposible que se hubiera escrito el Evangelio según San Juan. Sí, pero algunos de los evangelios sinópticos ya estaban escritos para ese tiempo. Pero el Evangelio según San Juan no circulaba. Clemente de Alejandría cita a Eusebio, el historiador eclesiástico, y afirma: finalmente Juan, al ver que el hecho externo se había referido con claridad, el Evangelio canónico escribe y postula lo siguiente. Él escribe un evangelio mucho más espiritual, un evangelio, ya se habían canonizado los 3 evangelios que ya estaban circulando, que iban en relación a los gentiles, a los judíos, pero aquí ya comienza a circular un evangelio que era más espiritual, un evangelio que venía con mucho mayor revelación, perdón, y entonces se empiezan a postular las siguientes fechas. Parece que el evangelio comenzó a circular entre el año 89 y 90. Entre esos años ya comenzaron a circular los primeros papiros del evangelio de Juan. Aunque bien pudo haber sido escrito en Efesios anteriormente, se sugiere una fecha anterior al año 70, en base del capítulo 5 del versículo 2 de Juan, donde dice que él estaba mirando las puertas. Entonces, podemos resumir una fecha que podría ser bastante razonable. Podemos fechar la carta entre el año 70 y el año 90. Entre esos años comenzó a circular los primeros escritos del Evangelio según San Juan. Recuerden que estos evangelios fueron enviados en una carta, después se fueron copiando para las diferentes iglesias. Entonces resumimos el Evangelio entre el año 70 y 90.
Y en el lugar, como decíamos, los padres de la fe dan un testimonio que se escribió en Éfesos. Entonces, resumiendo, el autor de la carta es Juan. En el año en que se escribe, entre el año 70 y 90, y fue escrito en Éfesos. 15 minutos, así que los vemos en la próxima clase.